el tema de magnetismo o de campo magnético y además de fuerza magnética. Veamos. Tenemos por aquí el origen del campo magnético y en primer lugar, quien origina el campo magnético son las cargas eléctricas en movimiento. Vimos en la clase anterior, en las clases pasadas, por ejemplo, que una carga positiva genera en su entorno un campo eléctrico. También origina en su entorno un potencial eléctrico. Pero ojo que hasta ahí la carga se encontraba en reposo. Pero si la carga de pronto se encuentra en movimiento, si la carga de pronto se encuentra en movimiento, o sea, tiene una velocidad, entonces esa carga en movimiento va a generar en su entorno un campo magnético que se va a expresar o se va a denotar con la letra B mayúscula. Es por eso que toda carga eléctrica en movimiento origina un campo magnético. Pero ojo que el campo magnético es una cantidad vectorial. Y por ser una cantidad vectorial, entonces tendrá una magnitud y una dirección, la cual vamos a analizar más adelante. Bien, en segundo lugar tenemos que el origen del campo magnético se da con la corriente eléctrica. ¿Y por qué se da con la corriente eléctrica? Veamos, voy a retroceder por una cuestión de espacio y voy a graficar aquí a un alambre conductor. Algo así como se vio en la clase pasada. Entonces tengo por acá un alambre conductor y en ese alambre conductor está pasando la corriente eléctrica. Vamos a asumir que esa corriente eléctrica sea hacia la derecha. Entonces ahí tenemos una corriente eléctrica. Pero un detalle, esta corriente eléctrica se da ya que en el interior del alambre conductor tenemos cargas eléctricas en movimiento. Pues ojo, esa corriente eléctrica me está representando cargas eléctricas en movimiento. Y según la clase pasada, se trabajaba con la carga convencional, o sea, con los protones. Entonces, este conjunto de cargas en movimiento, sí lo voy a representar por la corriente eléctrica. Y por lo tanto, la corriente eléctrica también origina un campo magnético. Bien. Y en tercer lugar, tenemos que una fuente natural del campo magnético es el imán, ya que el imán genera un campo magnético debido al spin del electrón. Ustedes en el curso de química han visto configuración electrónica y han analizado los 4 números cuánticos. ¿Y cómo se le llama al último número cuántico? ¿Qué nombre toma el último número cuántico? Claro, el spin del electrón. Así es, el spin del electrón. Puede ser spin up o spin down. Giro antihorario o giro horario. Pero me da la idea que esa carga se encuentra en movimiento. Entonces, debido al spin del electrón, es que los imanes tienen ese comportamiento magnético o que origina un campo magnético. Bien. Por ejemplo, acá tengo un imán que tiene un lado norte magnético y un lado sur magnético. Y este imán va a generar un campo magnético. Y para conocer la dirección del campo magnético, vamos a graficar las llamadas líneas de inducción magnética. Sí, vamos a graficar las líneas de inducción magnética. Y ojo, que toda línea de inducción magnética es cerrada, ¿sí? Toda línea de inducción magnética es cerrada. Por ejemplo, si yo considero a esta línea de inducción magnética, entonces esa línea debe ser cerrada. De tal manera que es saliente, ojo, es saliente
del lado norte magnético, ¿sí? Ojo, es saliente del lado norte magnético y es entrante al lado sur magnético, ¿sí? Es saliente, ojo, por el lado norte y es entrante por el lado sur magnético. Pero ¿cómo es al interior del imán? Veamos, al interior del imán, esa línea de inducción magnética va de sur hacia norte. Ojo, al interior del imán va de sur hacia norte. Entonces ahí tenemos las líneas de inducción magnética, que son líneas cerradas, las cuales son a su vez salientes del lado norte y son entrantes hacia el lado sur magnético del imán, pero dentro van de sur hacia norte. Conociendo esto, podremos graficar al campo magnético, teniendo en cuenta ahora lo siguiente, que el campo magnético siempre se grafica tangente a la línea de inducción magnética. Siempre se grafica tangente a la línea de inducción magnética. Entonces, para recordar la idea de la línea tangente, voy a graficar aquí una circunferencia. Grafico una circunferencia y voy a trazar dos rectas. Ustedes me van a decir cuál de las dos es tangente a esa circunferencia. ¿Será esta de color rojo o será esta de color verde? ¿Cuál de las dos geométricamente es una línea tangente a esa circunferencia? Así es, la de color rojo, perfecto, es tangente a esa circunferencia o en ese punto, ¿no? O en ese punto. Muy bien, entonces con esa idea quiero conocer aquí la dirección del campo magnético. Les voy a proponer aquí dos puntos. Por ejemplo, en este punto de color rojo voy a graficar a la posible dirección del campo magnético. Ahí está. Y por aquí voy a graficar otra línea del campo magnético. A ver. Ya. ¿Cuál de estas dos, rojo o azul, creen que es tangente en ese punto a esa línea de inducción? ¿Cuál de estas dos líneas o estas flechitas, rojo o azul, creen que es tangente en ese punto a esa línea de inducción? Imaginariamente completen la línea, ¿sí? Esa línea de inducción y vean entonces cuál de las dos flechitas, rojo o azul, creen que es tangente. Así es, la de color rojo. La azul no es tangente, ya que está cruzando, está cortando esa línea de inducción. Por lo tanto, la de color azul no representa, ojo, esa no representa el campo magnético en ese punto. La que sí está representando de manera correcta es la de color rojo. Y a esta será entonces la dirección del campo magnético en ese punto. A ver, para tener en cuenta nuevamente esa idea, a ver, en este otro punto de color rojo, ¿cuál será la dirección correcta del campo magnético? ¿Será esta de color rojo o será esta de color azul? ¿Cuál de las dos flechitas en ese otro punto rojo creen que es tangente a ese punto o a esa línea de inducción en ese punto? Y observo aquí, la que es tangente nuevamente es la de color rojo, no es la color azul, por lo tanto esta se descarta. Y finalmente voy a considerar otro punto, por ejemplo aquí, y ahí también debería trazar al campo magnético de manera tangente en este punto. Y aproximadamente tendrá esa dirección.
¿Y qué se aprecia? ¿Qué se observa? Que la dirección del campo magnético está cambiando en cualquier punto o región del espacio, o sea que la dirección no es la misma. Por ese motivo, en el examen siempre les van a decir dónde conocer exactamente el campo magnético, ya que el campo magnético va a cambiar en cualquier punto o región del espacio. Bien. También les podrían preguntar acerca de la dirección del campo magnético, pero con respecto a una brújula. Entonces, voy a colocar aquí una brújula y ahí voy a graficar ahora el campo magnético, donde el campo magnético, recordar, siempre es tangente a la línea de inducción magnética. ¿Y qué se aprecia? Que la punta norte, ojo, la punta norte de la brújula se encuentra en la misma dirección del campo magnético. Y de forma general, la punta norte, ojo, la punta norte de la aguja de la brújula siempre se orienta en la dirección del campo magnético resultante. Nuevamente, la punta norte de la brújula siempre se orienta en la dirección del campo magnético resultante. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot y aquí ahora vamos a pasar a analizar el campo magnético, pero debido a la corriente eléctrica. Entonces hay unos segundos para analizar el campo magnético, pero debido a la corriente eléctrica. Tenemos entonces por aquí el campo magnético originado producido por una corriente eléctrica que es transportada en un conductor rectilíneo muy largo o infinito. Por ejemplo, tenemos aquí un alambre conductor en forma vertical o en posición vertical que lleva una corriente eléctrica dirigida hacia arriba. Entonces, debido a esa corriente, se va a generar un campo magnético. Para conocer la dirección y la magnitud del campo magnético, vamos a tener que primero graficar la línea de inducción magnética. Para este alambre o esta corriente, esa línea de inducción tiene una forma circular y cuyo centro, ojo, y cuyo centro es la corriente eléctrica. Por lo tanto, cada uno de estos puntos se encuentran a la misma distancia R, de la corriente o alambre conductor. Entonces, ojo, esa trayectoria circular o línea circular corresponde a la línea de inducción magnética. Y a través de esa línea de inducción magnética estará pasando el campo magnético de manera tangente. Vamos a indicar aquí que es la llamada línea de inducción. Línea de inducción magnética. Bien, entonces vamos a indicar aquí. Esa es la llamada línea de inducción magnética. Bien, ahora para conocer la dirección del campo magnético, vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Ojo, mano derecha. Profe, si zurdo, lo siento, con la mano derecha. Bien. Consiste en lo siguiente. Su dedo pulgar siempre se va a encontrar en la dirección de la corriente eléctrica y sus 4 dedos van a girar en torno a su dedo pulgar, ya que sus 4 dedos girando en torno a su dedo pulgar van a indicar la dirección del campo magnético. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda la corriente está dirigida hacia arriba. Entonces su dedo pulgar debe estar dirigido hacia arriba, como dirigiéndose hacia su techo, ¿sí? Y luego sus 4 dedos van a indicar la dirección del campo magnético. Por ejemplo, y a modo de práctica, ¿cómo será el campo magnético en este punto? Tendrá esta dirección, esta de color rojo,
o esta de color azul? Ambas son tangentes en ese punto. Pero, ¿cuál será la dirección correcta del campo magnético aplicando la regla de la mano derecha? A modo que estamos practicando, ya que así se les puede preguntar en el examen. Entonces, ¿cuál será su respuesta? ¿Cuál de estas dos, rojo o azul, me está representando la dirección del campo magnético en ese punto? Así es, la de color rojo. Muy bien. Entonces descartamos a la de color azul. Esa será entonces la dirección del campo magnético en ese punto. Y si les preguntan en este otro punto, entonces graficamos ahí las posibles direcciones del campo magnético. A ver, les presento esta de color rojo y esta de color azul. ¿Cuál de estas dos creen que corresponde al campo magnético en ese punto? ¿Rojo o azul? Así es, nuevamente el rojo. Así es. Muy bien. Y aquí también se dan cuenta de un detalle muy importante, y es que la dirección del campo magnético no es la misma. Miren, si ustedes se dan cuenta, la dirección del campo magnético es lo mismo en el punto que hemos analizado, o en ese punto que hemos analizado, o inclusive en este punto que ya aparece en el gráfico. La dirección del campo magnético no es la misma. Por eso les recuerdo que en el examen siempre o casi siempre les va a indicar dónde conocer el campo magnético, ya que la dirección cambia, ¿sí? Cambia, no es la misma necesariamente. Bien. Ahora vamos a invitar aquí a dos observadores. Voy a colocar por aquí al observador número 1, que se encuentra encima de esa línea de inducción magnética, y al número 2, al que se encuentra por debajo de esa línea de inducción magnética. Si yo le pregunto al número 1, a ver, 1, ¿cómo es la corriente? ¿Cómo es la corriente respecto al plano que define esa línea de inducción magnética? ¿Es saliente o es entrante? ¿Qué creen que me respondería el número 1? Para el número 1, el que se encuentra aquí arriba. ¿Cómo creen que será la corriente respecto de este plano imaginario que está delimitando esa línea de inducción magnética? ¿Será saliente o será entrante? Así es, muy bien. Para el número 1 esa corriente es saliente. ¿Y cómo será para el número 2? El que está por debajo. Para él, ¿cómo será? Entrante, así es. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a representar esta saliente, entrante, ¿correcto? Para esos observadores. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva. Hasta ahí para pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Aquí entonces vamos a analizar cómo es la vista del campo magnético y además de la corriente eléctrica para el observador 1, el que estaba por encima de esa línea de inducción magnética, y también para el número 2, el que estaba por debajo de esa línea de inducción magnética. Bien, ustedes me dijeron que 1 observa que esa corriente está así como que saliendo. Y algo que es saliente respecto de un plano y respecto de un observador se va a representar como un punto. Con un punto. Ahí está. Algo que es saliente respecto de un plano y respecto de un observador se va a representar con un punto. Entonces, ¿qué es lo que está saliendo en este caso? Para ese observador, la corriente eléctrica. Listo. Para el observador número 2, él observa que la corriente está así como que entrando. Ya lo que es entrante se va a representar con una cruz o aspa. ¿Y qué es lo que está entrando? Según ese observador a ese plano, pues en este caso es la corriente eléctrica.
Listo. Esa corriente eléctrica está generando un campo magnético. Y para conocer la dirección del campo magnético según la vista de cada observador, primero vamos a graficar aquí la línea de inducción magnética, que es una línea, ¿no?, de forma circular y que tiene como centro a la corriente eléctrica. Por eso que cada uno de esos puntos se encuentran a la misma distancia r de la corriente eléctrica. Ahora vamos a analizar la dirección del campo magnético bajo la regla de la mano derecha. Veamos, a modo de práctica, quiero conocer la dirección del campo magnético en este punto, en ese punto rojo. Entonces, notación punto, notación saliente, entonces su dedo pulgar lo tienen que graficar como si estuviera saliendo del plano de su pantalla. Entonces coloquen su dedo pulgar de manera que estuviera así como que saliendo del plano de su pantalla. Y sus 4 dedos colóquenlo abajo, ¿no?, en el punto de color rojo. En este caso, sus 4 dedos están orientados o dirigidos ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A modo que estamos practicando como para su examen. Así es, hacia la derecha. Muy bien, hacia la derecha. Quizás, ojo, quizás alguien puso en ese punto rojo sus 4 dedos y posiblemente dijo, profe, observó lo siguiente, profe, mis 4 dedos están así que inclinados en esa dirección. ¿Será entonces correcto plantear que la dirección del campo magnético en este punto sea dado por esta flechita de color morado? ¿Qué creen? Porque yo entiendo que algunos hayan colocado ahí sus 4 dedos y sus 4 dedos estén así como que flexionados en la orientación de la flechita color morado. Y posiblemente piensen que esa sea la dirección del campo magnético. Pero si ustedes recuerdan por aquí la teoría, y lo resalté, ahí está encerrado de color azul, dice, el campo magnético es tangente a la línea de inducción, ¿sí? Entonces, ojo, el campo magnético siempre es tangente a la línea de inducción. Entonces, si ustedes tienen, por decir, esa duda, entonces háganse esta pregunta. ¿Cuál de las dos es tangente en ese punto a la circunferencia o a esa línea de inducción magnética? ¿Rojo o morado? En este caso, la de color rojo. Por eso la de morado no representa el campo magnético en ese punto, ¿sí? Bien, a modo de práctica, a ver, en este otro punto de color rojo, yo les voy a dar 2 alternativas y ustedes van a decir cuál es la correcta. Vayan colocando su dedo pulgar así como que saliendo del plano de su pantalla y coloquen ahora en ese punto de color rojo sus 4 dedos. ¿Y cuál será la dirección correcta del campo magnético en ese punto? ¿Será rojo? ¿Será morado? ¿Será azul? ¿Cuál de esos 3? Así es, el de color rojo. El morado se descarta porque ese no es tangente a esa línea de inducción. Y la de color azul porque en esa dirección no creo que estén orientados sus 4 dedos. Así es. Y finalmente en este otro punto de color rojo. Ahí, por ejemplo. ¿Cuál creen que será la dirección del campo magnético en este otro punto de color rojo? ¿Hacia arriba, hacia abajo o hacia dónde? Dedo pulgar saliente del plano de su pantalla y sus 4 dedos en ese punto de color rojo. Y en este caso sus 4 dedos están orientados ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, así es, muy bien. Y esa sería entonces la dirección del campo magnético.
Y observamos aquí que la dirección del campo magnético no es la misma en cualquiera de esos puntos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a analizar para el observador número 2. A ver, 2. ¿Cómo será la dirección del campo magnético en este punto de color rojo? En este caso, él observa que la corriente es entrante. Entonces ustedes van a dirigir su dedo pulgar a su pantalla o toquen su pantalla con su dedo pulgar y luego coloquen sus 4 dedos en ese punto color rojo. Y en ese caso sus 4 dedos están orientados ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda, así es. Así es, muy bien. Y siempre ojo recordar tangente a la línea de inducción. Muy bien. Si les preguntan por la dirección del campo magnético en este punto de color rojo, ahí, ¿cuál será la dirección del campo magnético? Les ayudo, les voy a dar aquí alternativas. ¿Será este de color rojo? ¿Será esta de color azul? ¿O será esta de color morado? Así es, la de color rojo. Así es. Azul se descarta porque esa no es la orientación de los 4 dedos. La de morado podría ser, pero lamentablemente la de morado no es tangente en este punto. Por lo tanto, esa no corresponde al campo magnético. Y de esa manera ustedes están practicando como para su examen. ¿Sí? Bien, finalmente en este otro punto, allí, ¿cuál sería la dirección del campo magnético? En este otro punto de color rojo. Ver su pulgar como si estuviera tocando su pantalla o dirigiéndose hacia su pantalla y sus 4 dedos en ese punto de color rojo están orientados ¿hacia dónde? Hacia abajo, así es. Y por lo tanto, esa será la dirección del campo magnético. Y siempre está la línea de inducción magnética. Listo. Y aquí también se observa que la dirección del campo magnético no es la misma en cualquier punto del espacio, ni tampoco es la misma dirección según cada observador. Y es que cada observador está apreciando una corriente que es saliente o que es entrante, y que según eso también la dirección del campo magnético está cambiando, ya que esto depende según la perspectiva del observador. Entonces, en el examen muchas veces les van a indicar quién es ese observador. Y si no indican quién es ese observador, pues en ese caso ustedes serán los observadores, ya que ustedes están apreciando el problema. Entonces se va a analizar respecto de ustedes. Bien. Finalmente, para conocer la magnitud del campo magnético, utilizamos la siguiente expresión, que es mu sub 0 por la intensidad de corriente entre 2pi por la distancia. Y como aquí se aprecia que la distancia es la misma, entonces, ¿qué ocurre? Que la magnitud del campo magnético es el mismo en cualquiera de esos puntos, ya que la distancia permanece constante de cualquiera de estos puntos respecto a la corriente. Entonces, ojo, la magnitud es la misma, pero ojo, no tienen la misma dirección. ¿Sí? Ahora, mu sub 0 es una constante e igual a 4pi por 10 a la menos 7 la metro amperio. Como dice metro, la distancia debe estar en metro. Como dice amperio, la corriente debe estar en amperio o ampere. Y T representa el Tesla. Eso quiere decir entonces que en el sistema internacional el campo magnético se va a representar en Tesla. Vamos a indicarlo aquí. En el sistema internacional, el campo magnético se mide en Tesla, que es expresado con la letra T mayúscula, el Tesla. Bien. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot. Si tienen consultas o dudas, háganmelo saber.
Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a analizar el campo magnético producido por una corriente que es transportada en una espira circular. Entonces acá tenemos una espira circular de radio R que está transportando una corriente eléctrica. Y vamos a indicar aquí el sentido de la corriente eléctrica. Vamos a completar el sentido para que se entienda mejor. Voy a poner aquí el sentido de la corriente eléctrica. Ahí está. Entonces se desea conocer tanto la magnitud y la dirección del campo magnético estrictamente en el centro de la espira circular. Entonces para esto vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Consiste en lo siguiente. Los 4 dedos van a girar en el sentido de la corriente. Y el dedo pulgar finalmente indica la dirección del campo magnético en el centro de la espira circular. Entonces, para el gráfico de la izquierda, ustedes van a girar sus 4 dedos en ese sentido de la corriente. Y van a observar que su dedo pulgar está orientado hacia arriba. Por lo tanto, esa es la dirección del campo magnético estrictamente en el centro de la espira circular. Y para conocer la magnitud del campo magnético, vamos a utilizar la siguiente expresión, que es mu sub 0 por la intensidad de corriente entre 2 veces el radio. Ojo, en el denominador aparece entre 2 veces el radio. Si ustedes comparan esta expresión para conocer la magnitud del campo magnético en una espira circular, con esta otra, que es para un alambre recto, infinito o muy largo, ¿cómo son esas expresiones para la magnitud del campo magnético? ¿Son iguales o son diferentes? Aprecien ahí. ¿Esas expresiones son iguales o son diferentes? Así es, son diferentes. Y es que son diferentes expresiones porque tenemos acá diferentes formas geométricas de alambre conductor que transporta la corriente eléctrica. So, hay que tener presente con qué geometría del alambre conductor se está trabajando, ya que la expresión para que la magnitud del campo magnético no es la misma, ¿correcto? Ahora, imaginemos que se coloca un observador por aquí arriba, que leía número 1. Para ese observador, ¿cómo será el campo magnético respecto al plano que está delimitando esa espira circular? ¿Será como que saliente o será así como que estuviera entrando? Para el número 1, el que se encuentra por encima. ¿Cómo será ese campo magnético? Claro, así es, Westing. Será así como que es saliente. Y si colocáramos por aquí un segundo observador debajo de espira, entonces para ese segundo observador, ¿cómo será ese campo magnético? ¿Será entrante o será saliente? Así es, Iseli, es entre. Así, entra. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí tomen el screenshot. Teniendo en cuenta también que esto de entrante y saliente depende de la ubicación del observador, ¿correcto? El ojo de notación entrante y saliente va a depender de la posición o de la ubicación del observador. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, aquí vamos a analizar el campo magnético producido por un arco de circunferencia. Entonces, acá tenemos un pequeño arco de circunferencia por el cual está pasando corriente eléctrica. Y vamos a asumir que el sentido de esa corriente eléctrica sea esta. Ahí está. Entonces tenemos aquí un arco de circunferencia que transporta corriente eléctrica.
Ese arco de circunferencia a su vez tiene un radio R, y además está siendo formado por un ángulo central θ. Listo. Y quiero conocer tanto la magnitud, pero sobre todo la dirección del campo magnético en el centro del arco de circunferencia, o sea, en este puntito de color rojo. Allí deseo conocer la dirección del campo magnético. Para esto vamos a utilizar la regla de la mano derecha, que es la misma que se empleó para la espira circular, o sea, que los 4 dedos van a girar en el sentido de la corriente y su dedo pulgar finalmente indicará la dirección del campo magnético. Veamos. Aquí la corriente está en sentido antihorario. Entonces, en ese sentido antihorario, voy a girar mis 4 dedos. Si hago girar mis 4 dedos en sentido antihorario, ¿hacia dónde está apuntando el dedo pulgar? ¿Como si estuviera saliendo de su pantalla o como si estuviera entrando a su pantalla o tocando su pantalla? A ver, ¿cómo se encuentra en este caso su dedo pulgar? Así es, como si estuviera saliendo de su pantalla. Muy bien. Y algo que es saliente es un plano y respecto de un notador que son ustedes, se va a representar con un punto. Entonces aquí algo que es saliente respecto a este plano y respecto de ustedes, que son los observadores, es el campo magnético. Entonces con eso tenemos hasta ahí la dirección del campo magnético respecto de ustedes. Ahora quiero conocer la magnitud de ese campo magnético. Y para eso utilizamos esta expresión, que es mu sub 0 por la intensidad de corriente entre 2 veces el radio, pero multiplicado por el siguiente factor, que es θ entre 360 grados decimales. Por lo tanto, θ debe estar en el sistema sexagesimal. En la universidad se suele colocar θ entre 2pi. En ese caso, θ debe estar en radian. Pero a nivel al pre, que es más sencillo, más práctico, se va a trabajar con el sistema sexagesimal. Entonces, θ en el sistema sexagesimal. Y entonces será aquí entre 360 grados sexagesimales, ¿correcto? Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para este caso. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. A menos que tengan por ahí alguna consulta o duda. ¿Consulta o duda hasta ahí? Parece que están escribiendo. A ver, voy a esperar a que termine de escribir su consulta. Bueno, si no, continuamos. Ahora aquí algunas observaciones. Les voy a plantear aquí 3 observaciones, que son casos aislados o separados. Veamos, tenemos por aquí un alambre conductor que transporta corriente eléctrica. Por acá tengo otro alambre conductor que transporta corriente eléctrica. Y acá otro alambre conductor. Entonces, ojo, acá tenemos 3 casos aislados. Sí, 3 casos aislados, en los cuales se tiene un alambre conductor que está transportando una corriente eléctrica como I. Y se les pregunta por el campo magnético en el punto P. Por ejemplo, en este punto P
en este punto P o en este otro punto P. Ojo que son casos aislados, ¿eh? Los tres no son un solo sistema, sino son casos aislados. Entonces, si ustedes les preguntan, por ejemplo, en el primer caso, determine la magnitud del campo magnético en el punto P. Automáticamente su respuesta, ¿cuánto será? Veamos. ¿Qué distancia del punto P hacia la corriente? Esa es una primera pregunta. ¿Qué distancia hay del punto P hacia la corriente? Aquí se aprecia que el punto P está prácticamente, en la corriente. Entonces, la distancia que hay de ese punto P hacia esa corriente o alambre conductor sería cero. Y en ese caso tenemos que utilizar esta expresión para conocer la magnitud del campo magnético. O sea, esto será mu sub 0 por la corriente entre 2pi por 0. ¿Y eso cuánto vale según el álgebra? ¿Cuánto vale algo entre 0? Según el álgebra, ¿cuánto vale algo entre 0? 5 entre 0, 1 entre 0, 2 entre 0, etc. Bien, eso sería indeterminado. Sí, sería indeterminado o no existe o no está definido. Así es. Bien, para evitar ese inconveniente aquí, vamos a plantear lo siguiente, que sencillamente el campo magnético en ese punto P es igual a 0. O sea que no existe, 0 o nulo. Lo mismo va a ocurrir para el caso 2 o el caso 3. ¿Por qué? Porque si a usted le preguntan, determine el campo magnético en el punto P, ya sea en el segundo o tercer caso, ustedes deben hacer lo siguiente. Van a prolongar imaginariamente la corriente o el alambre conductor. Lo van a prolongar imaginariamente. Si ustedes observan que esa prolongación del alambre conductor o corriente pasa o cruza por ese punto P, entonces sencillamente esa corriente no va a producir un campo magnético estrictamente en ese punto P. Por lo tanto, en cualquiera de esos tres casos aislados, el campo magnético en el punto P es igual a 0. Bien, ahora por aquí otras dos observaciones. Les comenté por aquí de algo que es saliente o algo que es entrante. Algo que es saliente respecto a un plano y respecto de un observador se va a representar con un punto. Entonces, punto me indica que algo es saliente respecto de un plano y respecto de un observador. En tanto que notación aspa o cruz me va a representar que algo es entrante respecto de un plano y respecto de un observador. Entonces aquí algo es entrante. Bien. Entonces hasta ahí tomen el screenshot de estas observaciones para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora vamos a analizar la fuerza magnética sobre una partícula cargada o electrizada. Para esto vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Y eso ocurre lo siguiente. Cuando una partícula cargada en movimiento interactúa con un campo magnético, puede experimentar una fuerza magnética. Y para conocer tanto la magnitud como la dirección de la fuerza magnética, se va a utilizar en este caso la regla de la mano derecha. Veamos, ¿en qué consiste? Su dedo índice, ojo, su dedo índice
se va a dirigir en la dirección de la velocidad de la partícula cargada, en este caso positiva. Su dedo medio en la dirección del campo magnético que está actuando sobre esa partícula cargada. Y finalmente, cuando la carga es positiva, entonces su dedo pulgar va a indicar la dirección de la fuerza magnética. Pero si la carga fuera negativa, entonces la fuerza magnética se va a encontrar en dirección opuesta a su dedo pulgar. Por ejemplo, este es para la carga positiva y para que se entienda esta idea, vamos a analizar para la carga negativa. Vamos a analizar esto para la carga negativa. Entonces aquí tenemos una carga negativa que se encuentra en movimiento. Como se encuentra en movimiento, entonces tendrá una velocidad. Vamos a asumir que la dirección de su velocidad sea hacia la izquierda. Ahí tenemos a la velocidad dirigida hacia la izquierda. Vamos a asumir ahora que la dirección del campo magnético que actúa sobre esa partícula cargada negativa tiene esta dirección. Ahí está, este es para el campo magnético. Entonces quiero conocer ahora la dirección de la fuerza magnética. Utilizamos entonces regla de la mano derecha. Su dedo índice dirigido hacia la izquierda en la dirección de la velocidad. Su dedo medio en la dirección del campo magnético, que se indica en negrito. En este caso, su dedo pulgar está orientado ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hasta ahí nada más. ¿Cómo está orientado su dedo pulgar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Ok, Westing, les decía, para conocer la dirección de la fuerza magnética vamos a utilizar la regla de la mano derecha, donde su dedo índice se va a encontrar en la dirección de la velocidad, o sea, en este caso es a la izquierda. Su dedo medio en la dirección del campo magnético, según el gráfico que es para la carga negativa. En ese caso, ¿cómo está orientado su dedo pulgar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, así es. Entonces, ojo, su dedo pulgar hasta ahí está orientado hacia arriba, pero como la carga es negativa, entonces la fuerza magnética lo voy a graficar en dirección opuesta a la orientación del dedo pulgar. Por lo tanto, si su dedo pulgar está orientado hacia arriba, entonces la fuerza magnética para la carga negativa debe estar orientada hacia abajo. Entonces aquí indicamos que la fuerza magnética para esa carga negativa está orientada hacia abajo. Bien, ahora hay un detalle. La velocidad, ojo, la velocidad con la fuerza magnética siempre son mutuamente perpendiculares entre sí. De igual manera va a ocurrir con el campo magnético. El campo magnético con la fuerza magnética siempre son mutuamente perpendiculares entre sí. Siempre, ¿eh? La velocidad y el campo magnético, esos dos vectores siempre son perpendiculares con la fuerza magnética. Ahora aquí, entre la velocidad y el campo magnético están formando un cierto ángulo θ. Aquí también, en el gráfico de la izquierda, entre la velocidad y el campo magnético están formando ángulo θ. Y con eso ya se puede conocer la magnitud de la fuerza magnética. Y esto se evalúa con el producto de la carga, ojo, la carga en magnitud o en valor absoluto, por la rapidez o magnitud de la velocidad, por la magnitud del campo magnético y por el seno de θ.
donde θ es el ángulo formado entre la velocidad y el campo magnético, ¿correcto? Entonces ahí tenemos lo que corresponde a la fuerza magnética para una partícula cargada. Bien, entonces ahí tomaré el screenshot para la siguiente. Bien, ahora vamos a analizar la trayectoria de una partícula cargada en un campo magnético uniforme, homogéneo o constante. Dice aquí, cuando una partícula electrizada ingresa a una región donde existe un campo magnético uniforme, homogéneo o constante, con una velocidad, ojo, con una velocidad perpendicular a la dirección del campo magnético, ojo, perpendicular, o sea que la velocidad con el campo magnético forman entre sí 90 grados, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la partícula cargada va a describir una trayectoria circular. Por ejemplo, vamos a asumir que inicialmente esa partícula cargada se encuentra aquí abajo. Entonces vamos a asumir que se encuentra abajo y que esa partícula cargada es positiva y que en ese instante su velocidad está dirigida hacia la derecha. Entonces esa partícula cargada, al interactuar con el campo magnético, va a experimentar una fuerza magnética. ¿Y cuál será la dirección de la fuerza magnética? Veamos. A modo de práctica, como para su examen, ¿ah? Su dedo índice en la dirección de la velocidad, o sea, su dedo índice debe estar dirigido hacia la derecha. Su dedo medio en la dirección del campo magnético. En este caso, el campo magnético tiene notación aspa, notación cruz. O sea que este campo magnético es entrante a su pantalla. Por lo tanto, su dedo medio, así como que tocando su pantalla o entrando a su pantalla. En ese caso, ¿cómo está orientado su dedo pulgar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Para ver si han hecho correctamente la orientación del dedo índice y dedo medio. Si ustedes colocan su dedo índice hacia la derecha y su dedo medio, así como que tocando su pantalla, su dedo pulgar está orientado ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Estará orientado hacia arriba, así es. ¿Hacia abajo, Isabela? A ver, hacia arriba, así es, hacia arriba. Ojo con la mano derecha, sí, mano derecha. Dedo índice, en este caso es a la derecha, dedo medio, así como tocando su pantalla o dirigiendo su pantalla, y su dedo pulgar está orientado hacia arriba. Y esa sería entonces la dirección de la fuerza magnética en esa posición, que le voy a denotar como la posición número 1. Para que esto se pueda entender mejor, le voy a indicar ahí la posición número 1. ¿Qué va a ocurrir? Que debido a esta velocidad que está orientada a la derecha, la partícula cargada se va a desplazar a la derecha. Pero debido a la dirección de la fuerza magnética que está orientada hacia arriba, la carga se va a desplazar hacia arriba. Y la carga va a hacer esto. Se va a desplazar a la derecha, pero también hacia arriba. De tal manera que va a pasar de la posición 1 hasta la posición 2. Bien. Y ahí lo vamos a dejar momentáneamente, ¿sí? Vamos a entonces ir al receso de unos 15 minutos aproximadamente y luego continuamos. Entonces, hasta ahí lo dejamos. Si tuvieran consultas o dudas, lo pueden hacer. La carga se va a desplazar hacia la derecha. Bien, entonces la carga va a pasar de la posición 4 a la posición 1. ¿Sí? De la posición 4 a la posición 1. Bien. Y de esa manera va a ser ese tipo de descripción o de movimiento de la partícula cargada. ¿Correcto? Entonces aquí se observa que está describiendo una trayectoria circular. Y cuando un cuerpo describe una trayectoria circular,
entonces presenta a su vez aceleración centrípeta, la cual siempre está dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Entonces aquí vamos a indicar la dirección de la aceleración centrípeta en la posición 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos aquí la dirección de la aceleración centrípeta. Y también tenemos por aquí la dirección de la fuerza magnética. La fuerza magnética. Bien. Entonces acá tenemos que analizar mediante dinámica circular. Para eso también vamos a indicar que esa trayectoria circular tiene un cierto radio R. Un cierto radio R. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva y analizar con las ecuaciones de dinámica cómo es este tipo de movimiento circular. Bien, entonces vamos a analizar mediante dinámica circular, o sea que la sumatoria de fuerzas en dirección radial es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y donde esa sumatoria de fuerzas en dirección radial nos da como resultado la fuerza resultante o la llamada fuerza centrípeta. Del gráfico se aprecia que la única fuerza que se encuentra en la misma dirección de la aceleración centrípeta es la fuerza magnética. Por lo tanto, aquí en esta sumatoria tendríamos únicamente la fuerza magnética, la cual sería entonces nuestra fuerza centrípeta. Por eso que tenemos aquí que la fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta. Y donde la magnitud de la fuerza magnética es igual al producto de la carga por la rapidez, por la magnitud del campo magnético y por el seno del ángulo θ. Pero aquí el ángulo θ vale 90 grados, ya que nos dice que la velocidad con el campo magnético forman entre sí 90 grados o que son perpendiculares. Y donde el seno 90 vale 1. Eso va a ser igual a la fuerza centrípeta, el cual a su vez sería masa por la aceleración centrípeta. Y donde la aceleración centrípeta en magnitud se puede expresar de dos formas equivalentes: la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio o la rapidez angular al cuadrado por el radio. Si yo reemplazo la primera expresión, esta primera expresión de la aceleración centrípeta aquí, vamos a despejar y conocer que el radio de la trayectoria circular es igual al producto de la masa por la rapidez entre la carga por la magnitud del campo magnético. Si reemplazamos la segunda forma, de la aceleración centrípeta aquí, entonces vamos a despejar y se va a conocer que la rapidez angular es igual al producto de la carga por el campo magnético entre la masa. Ahora, teniendo en cuenta que el campo magnético es constante y además la carga y la masa de la partícula cargada también son constantes, entonces este cociente va a ser constante y por lo tanto la rapidez angular debe ser constante. Y si la rapidez angular es constante, entonces eso quiere decir que la partícula cargada describe una trayectoria circular pero del tipo MCU. Del tipo MCU. Y del MCU que se tiene, que la rapidez angular se puede expresar como 2pi por la frecuencia o 2pi entre el periodo. Bien, además, retrocedo rápidamente, les había dicho que la fuerza magnética con la velocidad y el campo magnético siempre son mutuamente perpendiculares. Entonces aquí se observa que la fuerza magnética en todo momento es perpendicular a la trayectoria circular. Y cuando una fuerza es perpendicular a la trayectoria, entonces sencillamente esa fuerza no realiza trabajo.
Por eso que el trabajo de la fuerza magnética en este contexto es igual a cero. ¿Sí? Ojo, la fuerza magnética en este contexto siempre es igual a cero. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar a la última diapositiva de la teoría y pasar luego a los problemas. Bien, finalmente tenemos aquí la fuerza magnética sobre un alambre conductor que transporta corriente eléctrica. Veamos. Tenemos un alambre conductor de longitud L, en el cual está pasando una intensidad de corriente en la dirección dada por esta flechita de color celeste. Y además actúa un campo magnético que está dada por la flechita de color verde. Entonces, este alambre conductor que transporta corriente eléctrica va a experimentar una fuerza magnética. Para conocer la dirección de la fuerza magnética, vamos a utilizar la regla de la mano derecha, que consiste en lo siguiente. El dedo índice en la dirección de la corriente, el dedo medio en la dirección del campo magnético y finalmente el dedo pulgar me va a indicar siempre la dirección de la fuerza magnética, dada justamente en el gráfico de la derecha. Es por eso que si el dedo pulgar está orientado hacia arriba, entonces la fuerza magnética también hacia arriba. Pero un detalle. Esta fuerza magnética debe ser perpendicular tanto a la corriente eléctrica, ojo, esa fuerza magnética debe ser perpendicular tanto a la corriente eléctrica como al campo magnético. Ojo, esa fuerza magnética debe ser perpendicular tanto a la corriente como al campo magnético. Y se observa aquí que entre la corriente eléctrica y el campo magnético están formando entre sí un cierto ángulo θ. Y conociendo esto, entonces ya se puede conocer la magnitud de la fuerza magnética con la expresión conocida como Wilson. O sea que la magnitud de la fuerza magnética es igual al producto de la magnitud del campo magnético por la intensidad de corriente, por la longitud del alambre conductor y por el seno de θ, donde θ es el ángulo formado entre la corriente y el campo magnético. Bien, con esto sería todo con respecto a la teoría. Entonces tomen el screenshot para pasar ahora a los problemas. Les doy unos segundos. Bien, rápidamente los problemas. Número 1 dice, de proposiciones. El polo sur de un imán se orienta hacia el polo norte geográfico terrestre. Veamos. Para esto voy a graficar aquí al planeta Tierra rápidamente. Vamos a graficar aquí también su línea ecuatorial para tener la referencia de dónde se ubica el norte y el sur geográfico. Acá tenemos el norte geográfico y por acá el sur geográfico. Y se plantea lo siguiente, que en el norte geográfico se encuentra el sur magnético y en el sur geográfico se encuentra el norte magnético. ¿Y para qué me sirve identificar dónde se encuentra el sur y el norte magnético? Es que las líneas de inducción magnética son salientes del lado norte y son entrantes hacia el sur magnético. Son salientes del norte y son entrantes hacia el sur magnético. Entonces ahí tenemos las líneas del campo magnético o de inducción magnética, que corresponde en este caso a la Tierra. Ahora vamos a colocar por aquí a una brújula. Esa brújula en realidad es un pequeño imán.
Sí, esta brújula en realidad es un pequeño imán. ¿Y cómo se va a orientar este imán o esta brújula? Veamos. Les había comentado que siempre la punta norte de la brújula se orienta en la misma dirección del campo magnético resultante, en este caso el campo magnético terrestre. ¿Listo? Ahora sí, nos dice, el polo sur de un imán, en este caso de la brújula, se orienta hacia el polo norte geográfico terrestre. ¿Eso será verdadero o falso? ¿Hacia dónde está apuntando el lado sur de esta brújula? ¿Hacia dónde está apuntando el lado sur de esta brújula? Que en realidad es un pequeño imán. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el sur geográfico o hacia el norte geográfico? Hacia el sur geográfico, así es. Pero acá me dicen que se orienta hacia el polo norte geográfico. Por lo tanto, la primera, ¿cómo debe ser? ¿Verdadero o falso? Falso, así es. Muy bien, falso. Listo. En la segunda nos dicen, los imanes pueden tener un solo polo. Veamos. Tengo por aquí el lado norte magnético del imán y por acá tenemos el lado sur magnético del imán. El lado sur y el lado norte. ¿Qué pasaría si nosotros rompemos el imán justo por la mitad, por ejemplo? Entonces quizás alguien diría, profe, si rompemos por la mitad a ese imán, entonces vamos a tener estrictamente un lado norte y un lado sur magnético. Es lo que uno podría pensar o esperar. Bien, eso en realidad no ocurre. Eso no ocurre. Ya que en esos pedazos o opciones que me están quedando o partes que me están quedando se van a reordenar internamente. De tal manera que esos pedazos, con estas fracciones dando, se van a reordenar para que tengan tanto un norte como un sur magnético. Por eso que se plantea lo siguiente, que no existen los monopolos magnéticos. De un imán que tenga un solo norte magnético o un solo sur magnético. Eso no existe. Siempre están así de manera dual, tanto un norte como un sur magnético. Por lo tanto, la segunda sería falso, ya que eso nunca se va a dar. Siempre se tiene esa dualidad de un norte y de un sur magnético. Finalmente, en la tercera proposición dice, los imanes atraen a todos los metales. Para esto dice en el texto de color negro, los imanes no atraen a todos los metales. Para que un objeto sea un imán o un material ferromagnético, debe contener hierro, níquel o cobalto, o quizás alguna aleación ferromagnética. Entonces, ¿cómo puede ser la tercera proposición? ¿Verdadero o falso? Ahí me dicen que los imanes atraen a todos los metales, pero acá en la justificación dice que los imanes no atraen a todos los metales. Si ustedes tienen un imán en casa y lo acercan a una pequeña barra de aluminio o de cobre, van a ver que el cobre o el aluminio no lleva con el imán, no se atrae ni tampoco se repele. Esto quiere decir entonces que los imanes no atraen o no interactúan con todos los metales. Por lo tanto, la tercera es falso. Falso. Bien, entonces tomen el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, problema número 2. Dice, dos conductores rectos paralelos y muy largos transportan corrientes de intensidades, 1 amperio y 4 amperios como se muestra en la figura.
Determine la distancia D para que el campo magnético en el punto P sea nulo. Veamos. La corriente 1 está dirigida hacia arriba, por lo tanto, dedo pulgar orientado hacia arriba, como apuntando a su T. Sus 4 dedos deben estar ubicados en el punto P. Y en el punto P, sus 4 dedos están así, como que saliendo de su pantalla o entrando o dando su pantalla. ¿Cómo están sus dedos en el punto P? Saliendo así de su o tocando una pantalla. A ver si colocan dedo pulgar hacia arriba, sus 4 dedos ubicados en el punto P, entonces sus 4 estarán así como que saliendo de su pantalla. Por lo tanto, un campo magnético saliente. Un campo magnético saliente. O sea, notación puntito. Listo. Ahora, la corriente número 2 está orientada hacia abajo, entonces dedo pulgar hacia abajo, como dirigiéndose hacia el piso. Sus 4 dedos ahora en el punto P están así como que tocando su pantalla o saliendo de su pantalla. En ese caso van a estar así como que tocando o entrando su pantalla, por lo tanto notación cruz o aspa. Finalmente, para que el campo magnético en el punto P sea nulo, entonces las magnitudes de estos campos magnéticos que están en direcciones opuestas deben ser iguales. Por ese motivo se han igualado las magnitudes del campo magnético 1 y 2. Y donde la magnitud del campo magnético para un alambre recto infinito muy largo es mu sub 0 por la corriente entre 2 pi la distancia. Por lo tanto, sería mu sub 0 por la corriente I sub 1 entre 2 pi por la distancia. Y la distancia que es la corriente 1 hacia el punto P vale como D. Para el campo magnético 2 sería mu sub 0 por la corriente I sub 2 entre 2 pi por la distancia. Pero la distancia que hay de la corriente de la corriente 2 hacia el punto P vale como D más 0,5. Y aquí se va a cancelar mu sub 0. Se cancela mu sub 0. También se va a cancelar 2pi. Y tenemos entonces I sub 1 entre D es igual a I sub 2 entre D más 0,5. Reemplazamos los valores de las corrientes. I sub 1 vale 1 amperio e I sub 2 vale 4 amperios. Multiplicamos en aspa y tenemos que D más 0,5 es igual a 4D. D va a pasar a restar a 4D y vamos a tener que 3D es igual a 0,5. Finalmente 3 va a pasar a dividir y vamos a tener que esa distancia de separación es aproximadamente 16,7 centímetros. Aproximadamente. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot a ese problema. Bien, problema número 3, dice. La figura muestra las secciones transversales de dos conductores rectilíneos muy largos que transportan corriente en direcciones opuestas, pero de igual intensidad, es de 5 amperios. Pregunta, determine la magnitud del campo magnético resultante en el punto P. Veamos. Según este gráfico, la corriente I sub 1 tiene una forma cruz o aspa. Eso quiere decir que la corriente número 1 es entrante al plano de su pantalla. Entonces, su dedo pulgar, así como dirigiéndose hacia su pantalla o tocando su pantalla. Y sus 4 dedos en el punto P van a estar orientados hacia abajo. Por lo tanto, ese campo magnético B sub 1 hacia abajo. La corriente número 2, con respecto a nosotros, tiene notación punto, o sea, es saliente. Entonces, su dedo pulgar tiene que indicarlo así, como si estuviera saliendo del plano de su pantalla. Y sus 4 dedos ahora ubicados en el punto P. Y en ese caso, sus 4 dedos están orientados hacia arriba.
Entonces aquí observo que como están dirigidos en direcciones opuestas, entonces para conocer la resultante será con la resta, el de mayor menos el de menor magnitud. Para esto vamos a conocer las magnitudes de ambos campos magnéticos. El campo magnético 1 sería mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente que vale 5 amperios, entre 2pi por la distancia, y la distancia que de la corriente 1 hacia el punto P es de 20 centímetros. 20 centi, 10 a la menos 2. Bien, de aquí podemos hacer la siguiente simplificación. 2pi por 2, 4pi. Se va con él. Entonces tenemos hasta ahí el factor 5. Ahora, en el denominador tengo 10 por 10 a la menos 2, que nos da 10 a la menos 1, que cuando pasa el numerador sería 10. Y 10 por 10 a la menos 7 nos va a dar 10 a la menos 6. Por eso que el campo magnético 1 sería de 5 por 10 a la menos 6 teslas, o de 5 microteslas. Ahora para el campo magnético 2 sería mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7, por la corriente que vale 5 amperios entre 2pi por la distancia, y la distancia es de 10 centímetros. 10 centi, 10 a la menos 2. Y haciendo también la simplificación como se hizo en el caso anterior, se va a obtener que la magnitud del campo magnético es de 10 microteslas. Finalmente, ya podemos restar el de mayor menos el de menor magnitud. El campo magnético 2 menos el campo magnético 1. Y 10 menos 5 nos va a dar 5. 5 teslas. Y si en caso en el examen les pregunta, determine la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P, entonces respuesta, magnitud 5 microteslas y dirección. Acá tenemos dos campos magnéticos. De estos dos, el campo magnético que tiene mayor magnitud es el campo magnético B sub 2. Y como él está dirigido hacia arriba, entonces la resultante también va hacia arriba. Entonces hasta ahí, tomen el screenshot, incluyendo ese plus, que se les podría preguntar en el examen. Bien, problema número 4. Dice, un conductor recto muy largo y una semiespira circular de radio 5 centímetros están en un mismo plano como se muestra en la figura. Si por el conductor recto y por la espira fluye una corriente de igual intensidad, que es de pi medios amperios, determine la magnitud del campo magnético resultante en el centro de la semiespira. Entonces debo conocer el campo magnético en este punto de color lila. Ahí. Ahí debo conocer el campo magnético resultante. Para esto se sugiere conocer previamente la dirección del campo magnético que produce cada corriente eléctrica. Veamos. La corriente eléctrica número 1, la que se encuentra en este alambre recto, infinito, muy largo en posición vertical. Se observa que la corriente está dirigida hacia arriba, entonces dedo pulgar hacia arriba. Los 4 dedos ahora ubicados en ese punto de color lila. Y ahí los 4 dedos están como que tocando la pantalla. Por lo tanto, el campo magnético que origina esa corriente en el centro de la semiesfera es entrante, o sea, notación aspa. Notación aspa. Ahora aquí, la segunda corriente corresponde a esa semiespira. Se observa aquí que la corriente está en sentido horario. Hacemos girar 4 dedos en ese sentido horario y se observa que el dedo pulgar está tocando la pantalla. Por lo tanto, este campo magnético es entre la pantalla. Indicamos aquí, ese campo magnético es entre al plano de la pantalla. Por lo tanto, un campo magnético entrante. Y como ambos campos magnéticos son entrantes, entonces la resultante se va a obtener con la suma. Y para ello vamos a conocer la magnitud de cada campo magnético. El campo magnético 1, por la geometría que tiene, sería mu sub 0 por i entre 2pi por la distancia.
y la distancia que hay de la corriente 1 hacia el centro de la semiespiral circular vale como R, que corresponde al radio. Reemplazando mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7, por la corriente, que es pi medios, entre 2pi por la distancia, y la distancia es de 5 centímetros, corresponde al radio. 5 centi 10 a la menos 2. Bien. Y aquí entonces se puede cancelar 2pi con 2pi y me queda por aquí 2. Eso se cancela con este 2 y luego tenemos lo siguiente. Pi quintos. ¿Por cuánto? 10 a la menos 2 pasa el numerador como 10 al cuadrado y con 10 a la menos 7 me va a quedar 10 a la menos 5. Luego, me dice en el problema que a pi lo considere aproximadamente 3. Por eso que hace lo siguiente, multiplico por 2, para que esto no se altere, lo divido entre 2. De tal manera que 5 por 2, 10 en el denominador. Como dice que pi lo considera igual a 3, entonces tendríamos 3 por 2, 6. Entonces, estos 6 décimos por 10 a la 5 teslas, ¿no? 6 décimos por 10 a la menos 5 teslas. Esto sería entonces la magnitud del campo magnético 1. Ahora vamos con la magnitud del campo magnético 2, que corresponde a la semiespira. Para esa geometría tendríamos mu sub 0 por la corriente entre 2 veces el radio multiplicado por el factor teta entre 360 grados sexagesimales. Reemplazamos mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. La corriente eléctrica, pi medios. Esto es 2 veces el radio, 2 veces 5 por 10 a la menos 2. Multiplicado por el factor teta entre 360. Teta es el ángulo central para que se pueda formar esta semiespira. Por lo tanto, este ángulo central debe ser de 180 grados. Esto luego entre 360 grados. 180 entre 360, eso nos va a dar un medio. Por aquí se va a cancelar 2 por 2, 4. Se va con 9. Entonces tenemos lo siguiente. Pi quintos por un medio. Ojo que esto nos va a dar un medio. Por un medio y por 10 a la menos 5, ya que 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 2 nos va a dar 10 a la menos 5. Ahora aquí nos dicen que pi lo vamos a aproximar o igualar a 3. Por lo tanto, si aquí tengo pi cuadrado, esto entre comillas sería como un 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado sería 9. Entonces acá tendríamos finalmente 9 sobre 5. Y por 2, que está en el denominador, sería 9 décimos. 9 décimos por 10 a la menos 5 teslas. Finalmente sumamos. 6 décimos más 9 décimos nos va a dar 15 décimos o 1,5 por 10 a la menos 5 teslas. Este 1,5 yo lo puedo representar o expresar como 15 10 a la menos 1. Ese 10 a la menos 1 con el 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, que lo puedo reemplazar por el factor micro. Por lo tanto, este campo magnético se puede expresar como 15 microteslas. Bien, esa sería finalmente la respuesta a este problema. Y no se asusten, no se alarmen, porque así no viene en el examen. Así tan extenso, tan complejo, no viene en el examen. En el examen va a ser mucho más sencillo. Como por ejemplo el siguiente problema. Tómenle el screenshot desde unos segundos y pasamos al siguiente problema, el cual sí es modelo de pregunta de examen y que inclusive ya ha venido anteriormente. Bien, acá lo que se busca es lo siguiente: determinar cuál de estas corresponde correctamente a la relación de vectores fuerza, velocidad y campo magnético para una carga positiva. Veamos en la alternativa A. Acá la sugerencia es que ustedes fijen, los vectores velocidad y campo magnético, para luego deducir si es correcto o no la dirección de la fuerza magnética que nos están proponiendo. Veamos, en la alternativa A, su dedo índice debe estar dirigido hacia la
derecha, su dedo medio dirigido hacia arriba. Y en ese caso, su dedo pulgar estará de manera saliente del plano de su pantalla. Y cuando algo es saliente, se representa con un punto. Pero acá me está indicando que es aspa. Como no coincide, entonces esa no es su respuesta. Pasamos a la B. En la B se observa que la velocidad es entrante a la pantalla, por lo tanto, dedo índice en dirección entrante a su pantalla, o como que tocando su pantalla. Su dedo medio debe estar dirigido o orientado hacia la derecha. Y finalmente su dedo pulgar estará dirigido hacia abajo. Y esa debe ser la dirección de la fuerza magnética. Pero acá me dicen que está dirigida hacia arriba. Como no coincide, por lo tanto esa no es su respuesta. Vamos a la C. En la C la velocidad está dirigida hacia arriba. Por lo tanto su dedo índice dirigido hacia arriba, como dirigiéndose hacia su techo. En este caso, el campo magnético es entrante, por lo tanto, su dedo medio tocando su pantalla o el plano de su pantalla. Y ahí se va a observar que su dedo pulgar está orientado o dirigido hacia la izquierda. Pero según el gráfico, esa fuerza magnética está dirigida a la derecha. Como no coincide, esa no es su respuesta. Finalmente vamos a la alternativa D. La velocidad es entrante al plano de su pantalla, notación aspa, entrante. Entonces, dedo índice tocando su pantalla o dirigiéndose hacia su pantalla. Campo magnético hacia la izquierda, por lo tanto, dedo medio hacia la izquierda. Y se observa que su dedo pulgar está orientado hacia arriba. Por lo tanto, esa es la dirección de la fuerza magnética. ¿Y qué se observa? Que la dirección de la fuerza magnética que ustedes han obtenido coincide con lo que les están proponiendo. Por lo tanto, la alternativa de sí es su respuesta. Esa es la alternativa correcta, ya que ahí se observa que la fuerza que ustedes han obtenido coincide con lo que se les está proponiendo. Bien, entonces unos segundos y pasamos al siguiente problema. Bien, problema 6. Este problema también ha venido anteriormente, ya que aquí no se necesita ningún cálculo numérico. Es básicamente análisis. Nos dice que las tres partículas A, B y C atraviesan una región de campo magnético uniforme. Si la trayectoria de cada partícula es perpendicular, ojo, es perpendicular al campo magnético, como se muestra en figura, indica la naturaleza eléctrica de las partículas A, B y C. O sea, indicar quiénes son positivas, quiénes son negativas, quiénes son neutras. Entonces, voy a comenzar por la partícula B. Esta partícula se observa que se está desplazando de manera rectilínea y eso es porque la fuerza magnética en esa partícula debe ser nula. Entonces tenemos que la fuerza magnética es igual al producto de la carga por la rapidez, por la magnitud del campo y por el seno del ángulo θ. Veamos, según el problema dice que es perpendicular, o sea que la velocidad con el campo magnético forman entre sí 90 grados. Y seno 90 nos da 1. Como existe un campo magnético, entonces ese campo magnético es diferente de cero. Como la partícula cargada se está desplazando, entonces su velocidad o rapidez es diferente de cero. Sin embargo, esa fuerza magnética debe ser igual a cero. Para que sea cero, entonces necesariamente la carga debe ser nula. La carga de B debe ser nula, o sea, un neutrón o un cuerpo eléctricamente neutro. Ahora vamos a usar la partícula A y la partícula C. La partícula A se está desviando hacia arriba y eso es porque existe una fuerza magnética orientada hacia arriba. La partícula C se desvía hacia abajo, por lo tanto existe en ella una fuerza magnética dirigida hacia abajo. Y con eso ya se puede conocer si la carga es positiva o negativa. Veamos, para la partícula, la velocidad dirigida a la derecha, por lo tanto, dedo índice hacia la derecha.
El dedo medio indicando la dirección del campo magnético, entrante, notación ASPA, o sea, tocando su pantalla. ¿Y qué se observa? Que esa dirección de la fuerza magnética arriba coincide con la dirección de su dedo pulgar. Por lo tanto, esa carga debe ser positiva. Entonces, la carga de la partícula A debe ser positiva. Por ejemplo, podría ser un protón. Ahora vamos con la partícula C. Velocidad hacia la derecha, índice hacia la derecha. Dedo medio entrando a su pantalla o tocando su pantalla. Y se observa que su dedo pulgar está orientado hacia arriba, pero la fuerza magnética en la cargada está orientada hacia abajo. Y como la dirección del dedo pulgar con la fuerza magnética están en direcciones opuestas, entonces quiere decir que esa partícula cargada debe ser negativa. La partícula C debe ser negativa, como por ejemplo un electrón. Y de esa manera entonces se puede conocer la naturaleza, carga eléctrica o por lo menos signo de esas partículas A, B y C. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar al siguiente problema. Bien, problema número 7. Este problema también es típico de examen. Dice, un protón, o sea, una carga positiva, ingresa perpendicularmente a una región de campo magnético uniforme de magnitud 0,5 teslas y describe una trayectoria circular como se muestra en la figura. Pregunta, determina el tiempo que tarda en pasar desde el punto A hasta el punto C. Bien, entonces la partícula cargada va a ir de la posición A hasta la posición C. Y nos preguntan por el intervalo de tiempo o tiempo que le toma emplear. ¿Cómo se va a conocer este tiempo? Bien, hemos visto en la descripción del movimiento que la partícula cargada describe una trayectoria circular, pero del tipo MCU. Del tipo MCU. Entonces aquí vamos a tener que complementar con algunas ecuaciones del MCU. Veamos. De la parte del análisis, ojo, de la dinámica circular, se obtuvo que la rapidez angular es igual al producto de la carga por la magnitud del campo magnético entre la masa. Eso es lo que ya se conocía según la teoría. Pero esta partícula cargada describe una trayectoria circular tipo MCU. Y del MCU que se tiene, que la rapidez angular se puede expresar como el cociente del desplazamiento angular o del ángulo central barrido entre el intervalo de tiempo. Entonces lo que voy a hacer es igualar estas dos expresiones. Los igualamos. Entonces tenemos aquí carga por el campo magnético entre la masa es igual al desplazamiento angular o el ángulo central barrido entre el intervalo de tiempo. Entonces despejamos y obtenemos que ese intervalo de tiempo es igual al producto de la masa por el desplazamiento angular entre el producto de la carga por el campo magnético. Y ahí vamos a reemplazar los datos. La masa de protón es de 1,6 por 10 a la menos 27 kilogramos. El desplazamiento angular para ir de la posición A hasta la posición C sería ¿cuánto? 90 grados sexagesimales. Serían 90 grados sexagesimales. Pero como debe estar en radián equivale a pi medios. Entre quien la carga, esa carga es de 1,6 por 10 a la menos 19, y la magnitud del campo magnético es de 0,5 teslas. Listo. Resolviendo esto, operando esto, se obtiene entonces que el intervalo de tiempo para ir de la posición A hasta la posición C es de pi por 10 a la menos 8 segundos. Precisamente la respuesta. Entonces, ojo, les digo que este tipo de problemas se suele preguntar en el examen porque se va a complementar con lo que se vio aquella vez del MCU. Entonces, muchas veces se va a complementar con la idea del MCU.
Y entonces hasta ahí tomé el screenshot para pasar al siguiente y último problema. Bien, tema número 8. Dice, una partícula con carga negativa se mueve paralelamente entre dos conductores rectos muy largos, los cuales transportan corrientes sub 1 e I sub 2 como se muestra en la diapositiva. Determine la relación entre las intensidades de corriente, estrictamente ese cociente I sub 1 entre I sub 2, para que la partícula no se desvíe. Además, dice, desprecie los efectos gravitatorios. Esto último implica que se va a despreciar o no se va a considerar el peso de la partícula cargada, ¿sí? Si es cierto, tiene masa, tiene un peso, pero ese peso aquí lo vamos a despreciar o sencillamente no se le va a considerar. Bien, ¿cómo se va a resolver este problema? Nos dice aquí en la parte de color rojo, dice, para que la partícula no se desvíe o no se desvíe ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿correcto? Esa es la idea, que no se debe desviar ni hacia arriba ni hacia abajo. Veamos, estas corrientes I sub 1 e I sub 2 van a generar un campo magnético en la región donde se encuentra esa carga negativa. Veamos, para la corriente número 1, dedo pulgar dirigido hacia la derecha y sus cuatro dedos colocados en la ubicación de la carga negativa, están así como que saliendo de su pantalla o tocando su pantalla. A modo que estamos practicando. A ver, respóndanme bien por ahí. A ver. Ustedes colocan su dedo pulgar hacia la derecha y sus cuatro dedos, la región donde se encuentra la carga negativa. Están así como que saliendo de la pantalla o tocando o entrando a su pantalla. A ver, está que saliendo. A ver, ojo, la carga está debajo de la corriente número 1. Entonces sus cuatro dedos deben estar ubicados debajo de esa corriente. Entonces ustedes coloquen su dedo pulgar dirigido hacia la derecha y sus cuatro dedos colóquenlo debajo de la corriente número 1. Entonces ahí sus cuatro dedos están así como que dirigiéndose a su pantalla o como que saliendo de su pantalla. Claro, entrante, así es. Y cuando algo es entrante se va a representar con un aspa. Bien, para que se entienda bien esta idea, ahora vamos a analizar para la segunda corriente. La segunda corriente está orientada o dirigida a la derecha, por lo tanto, dedo pulgar hacia la derecha. Ahora, sus cuatro dedos deben estar ubicados arriba, ¿no? Arriba, que es donde está ubicada la carga negativa. Entonces ahí sus cuatro dedos, donde se ubica la carga negativa, están así como que saliendo de su pantalla o están así como que entrando o dirigiéndose hacia su pantalla. Para la corriente número 2, ustedes colocan su dedo pulgar hacia la derecha. Claro, así es, muy bien, Cicely. Así es, perfecto. Para la segunda corriente, el campo magnético donde se ubica la carga negativa es saliente y eso se representa con un punto. Perfecto. Bien. Ahí tenemos el campo magnético número 2. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que esos campos magnéticos 1 y 2, al interactuar con esa partícula cargada, va a hacer que la partícula cargada experimente una fuerza magnética. Ahora vamos a conocer la dirección de la fuerza magnética. Veamos. Carga negativa que se desplaza a la derecha interactuando con el campo magnético 1 que es entrante a su pantalla. Para eso utilizamos regla de la mano derecha. Dedo índice en la dirección de la velocidad, o sea, hacia la derecha.
su dedo medio en dirección entrante a su pantalla, ya que estamos analizando con respecto al campo magnético número 1. En ese caso, su dedo pulgar está orientado hacia arriba, pero como la carga es negativa, entonces la fuerza magnética logra el pico en dirección opuesta al dedo pulgar. Por lo tanto, la fuerza magnética hacia abajo. Fuerza magnética hacia abajo. Esto sería cuando interactúa la carga con el campo magnético 1. Ahora vamos a analizar la interacción de esa partícula cargada con el campo magnético 2. Entonces, velocidad hacia la derecha, o sea, dedo índice hacia la derecha. Su dedo medio ahora debe ser saliente del plano de su pantalla. Ahora su dedo medio saliente. En ese caso, ¿cómo se encuentra su dedo pulgar? ¿Orientado hacia arriba o hacia abajo? Si ustedes colocan su dedo índice hacia la derecha y su dedo medio así como que saliendo de su pantalla, ¿hacia dónde está orientado o dirigido su dedo pulgar? A ver, quisiera saber para ver si me están siguiendo o no la idea. Porque de medio virtual es un poquito complicado. Si fuera de manera presencial, esto sería un poquito más fácil. Entonces, nuevamente, velocidad hacia la derecha, por lo tanto, dedo índice hacia la derecha, dedo medio saliente del plano de su pantalla, ya que estamos analizando ahora la interacción del campo magnético 2 con esa partícula cargada que es negativa, y ustedes van a observar ahí que su dedo pulgar está orientado hacia abajo. Pero como estamos trabajando con una carga negativa, entonces la fuerza magnética debe estar dirigida en dirección opuesta al dedo pulgar, por lo tanto, hacia arriba. Listo. Finalmente me dicen que esa carga no se desvía ni hacia arriba ni hacia abajo. Para que eso ocurra, las magnitudes de la fuerza magnética 1 y 2 deben ser iguales. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si la magnitud de la fuerza magnética 1 fuera mayor que la número 2? Entonces la carga se desvía hacia abajo. ¿Qué pasaría si la magnitud de la fuerza magnética 2 es mayor que la fuerza magnética 1? Entonces la carga se desvía hacia arriba. Pero si las magnitudes son iguales, entonces la carga no se desvía ni hacia arriba ni hacia abajo, o sea, sigue una trayectoria rectilínea. Por lo tanto, sus magnitudes van a ser iguales. Por eso tenemos esta condición, que las magnitudes de ambas fuerzas son iguales. ¿Y cómo se evalúa la magnitud de la fuerza magnética para una carga en movimiento? Carga en magnitud por la rapidez, por la magnitud del campo magnético y por el seno del ángulo θ. Pero aquí el ángulo formado entre la velocidad y el campo magnético es de 90 grados y C90 vale 1. Bien, en el siguiente paso se va a cancelar el producto de la carga por la rapidez. Y de ahí entonces se desprende que las magnitudes de los campos magnéticos 1 y 2 deben ser iguales. ¿Y esas magnitudes cómo se obtienen? Como son alambres rectos, infinitos o muy largos, eso es mu sub 0 por la corriente entre 2pi por la distancia. Donde la distancia R1 sería en este caso 60 centímetros y la distancia R2 es la de 80 centímetros. R2 es la de 80 centímetros. Bien, de ahí se va a cancelar luego mu sub 0 y 2pi. Y tenemos esta relación. I sub 1 entre R1 es igual a I sub 2 entre R2. Ahí vamos a reemplazar dos veces esas distancias. R1 es 60 centímetros y R2 80 centímetros. Sacamos 20 a ambos lados y nos va a quedar en el denominador por aquí 3 y por aquí 4. Finalmente le damos forma a lo que nos están preguntando, o sea, I sub 1 entre I sub 2 y eso sería igual a 3 cuartos. Finalmente sería entonces la respuesta a este problema. Hasta ahí. Antes de despedirme, por favor verifiquen que ustedes tienen todos los problemas y para poder tocar y le puedan tomar el screenshot. Verifiquen que tienen todos los problemas
y no dicen para poder retroceder y darles chance o la oportunidad de que tomen el screenshot. Bien, entonces, si no hubiera más consultas, dudas o tomar el screenshot, me despido, jóvenes, cuídense, que tengan un bonito día. Bye, bye, a la próxima oportunidad.